Ya, entonces vamos a dar inicio a la siguiente exposición que corresponde a Brian Utreras sobre el formulario EPI. Ya, continúa nomás. Ya, pues con todos vamos a hablar acerca de lo que es un formulario epidemiológico para lo que es una captación y todo lo que tiene que ver con el manejo epidemiológico de algún caso, un caso de enfermedad, infección o distinto a una condición de salud en donde se lo debe registrar, el cual tiene algunos códigos y tiene también un par de ítems los cuales se deben llenar. Entonces vamos a hablar acerca de esto. ¿Ya? Bueno, este formulario EPI, vamos a hablar ahorita del que es el individual, el que es para de un individuo. Va a tener lo que son objetivos y los tenemos aquí en esta activa, que prácticamente están resumidos y son dos. El primero que es conocer información de la unidad operativa, información clínica epidemiológica del laboratorio del paciente, y el otro que es para obtener la información para ejecutar intervenciones inmediatas de control y prevención, además de los factores de riesgo que puede presentar el paciente. Entonces, dentro de estos dos objetivos se enmarca todo lo que es el formulario del EPI, sobre todo el EPI 1. Entonces, este formulario se caracteriza por tener tres hojas, en donde se las cataloga así como hoja original, copia 1 y copia 2, en donde la hoja original es únicamente para lo que es el seguimiento del caso. La copia 1 es para lo que son los pedidos del laboratorio que se le hacen, de acuerdo si es que si se le toma la muestra, y la copia 2 que es para lo que es que va archivado en la historia clínica. Ya, dentro de esto tenemos lo que es dos definiciones también para poder ingresar directamente a lo que es la explicación de todo lo que es el formulario. Primero lo que es la generación de la alerta y segundo lo que es el cierre de caso. Entonces aquí se lo divide también en el formulario EPI y son las dos partes. Ya lo vamos a ver. En donde la generación de la alerta es en donde se llena prácticamente todo lo que es la información del paciente y esto lo llena lo que es el personal que capta al paciente. Y el cierre de caso, esto ya va a ser manejado exclusivamente por lo que es el personal de epidemiología del Distrito de Salud, luego que se capta el caso, luego de lo que es todo lo que tiene que ver con la sintomatología y si es que se toma alguna muestra. Entonces, vamos a ir con el instructivo de llenado. Esta de aquí es la primera parte, en donde se ve prácticamente todo lo que es la identificación y eh, cuáles son o sea, qué entidad realizó lo que es este formulario. Y tenemos que, bueno, lo explica metodológicamente, en donde el encabezado comienza con lo que es el nombre del formulario, lo tenemos acá. Que lo tenemos aquí, que es el CIB Alerta, EPI1 individual. Tenemos aquí el nombre de la institución, el nombre de la dirección, Ministerio de Salud Pública, dirección, bueno, y todo lo que se tiene que ver, notificación y cierre de caso, y la semana epidemiológica. Esto de aquí, tenemos que tener en cuenta que esta semana epidemiológica no se la debe llenar cuando se lo capta al paciente. Se lo debe llenar y se lo debe indicar cuando iniciaron los síntomas del paciente. Es decir, que si el paciente lo encontramos, lo captamos el día de hoy con una tos y él nos dice, no, yo tengo tos desde hace aproximadamente 2 semanas, ponemos la fecha de hace 2 semanas y no la fecha de hoy. Entonces seguimos con lo que es la generación de alerta, que es lo que ya les había indicado, que es todo lo que tiene que ver con, eh, la información del paciente. Y esto está formado por lo que son las 4 subdivisiones que tenemos aquí. Entonces, primero lo que son los datos del paciente y a qué institución va a pertenecer este formulario. En este caso es el MSP. Bueno, hay diferentes instituciones como es el IES, las Fuerzas Armadas, la Policía, Junta de Beneficencia de Guayaquil, bueno, y tantas cosas así, ¿no? Eh, que lo marcamos con una X aquí. Ya. 2 es el nombre de la unidad que notifica. Si en este caso, digamos que lo notificó el hospital, bueno, casi no es así, sino que se lo notifica en el primer nivel.
Por ejemplo, podemos poner aquí el Centro de Salud de Zamora. Entonces, esa unidad se la debe escribir ahí. Segundo, lo que es la ubicación de la unidad. Igualmente, provincia, cantón y parroquia. La fecha de atención, que es en la fecha en donde se lo capta. Digamos que se lo capta hoy, pues va ahí la fecha de hoy. Y el nombre de quien notifica del profesional de la salud. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, vamos a ver lo que son los datos del caso. Entonces aquí sí se notifica completamente lo que es el paciente. Primero lo que es el nombre del paciente, apellidos y nombres, según el orden que se indica aquí. Primero los apellidos y segundo los nombres. Ya, seguimos acá con el número de documento de identificación o de deporte y tenemos aquí los espacios necesarios para lo que es el número. Número de expediente de historia clínica. En este caso, si el paciente dentro del centro de salud lo tuviera, lo ponemos, pero si es que no se lo deja en blanco. Nacionalidad se escribe, si es que es ecuatoriano, se pone ecuatoriano, pero si es que es de otro país, se pone solamente el país. Entonces, en este caso, si fuera colombiano, solo se le pone nacionalidad Colombia, nada más. ¿Ya? El sexo, marcamos con una X, sexo del paciente, fecha de nacimiento del paciente, la edad en años, meses y días. En este caso, nos decía, si es que si es en meses, se tiene que poner, si es que es un recién nacido, se lo pone en días, si pasa del mes, se lo pone en meses, un mes, 2 meses, y así. No se lo puede poner, digamos, el paciente tiene 3 meses, no se puede poner 90 días. Entonces tenemos que poner solo los 3 meses, ¿ya? Vamos a hablar con un lugar de residencia en donde se lo captó, igualmente provincia, cantón y parroquia, dirección exacta, se pone la dirección. En este caso tenemos que poner el barrio, la localidad, las calles, el número de casa, y si es que en este caso vive en un conjunto residencial, pues se tiene que poner el número de la casa exactamente. Ya, además del teléfono donde se lo puede ubicar, lugar de, se tiene que colocar el lugar donde el paciente probablemente se llegó a infectar. Por ejemplo, en este caso nos mencionaba si es que fuera en otro país, tenemos que colocar el nombre del país, y si es que es en el Ecuador, pues poner el lugar en el Ecuador, provincia, cantón o parroquia. Ya, seguimos. Vamos a hablar de los datos clínicos. Como ya dije, fecha de inicio de síntomas. También tiene que ver con lo que es en la semana registrada. Donde tiene que tener presente lo que es el inicio de los síntomas, ¿no? El diagnóstico inicial, esto de aquí se lo va a hacer de acuerdo al reverso de este formulario hay unos códigos en donde son estos, en donde de acuerdo al diagnóstico se lo va a ubicar. Entonces aquí tenemos los grupos sindrómicos y también lo que es por enfermedad, todo lo que tiene que ver con lo que está dentro de lo que es el formulario del EPI. Entonces cualquiera de estos de aquí se los tiene que poner de acuerdo a los nombres. Claro que están con el CIE-10, entonces no hay mucho problema para presentar el reverso del formulario. Ya. Entonces, de aquí también tenemos que tener en cuenta si es que la paciente está embarazada y en el ítem 19 tenemos cuántas semanas de gestación presenta. Ya. Para las muestras de laboratorio, dentro de las muestras de laboratorio nos decía si es que se ha tomado o no se ha tomado. Entonces, casi siempre todo se marca con la X. Si es que se lo toma, sí, se le pone el nombre de ubicación en donde se va a realizar lo que es el análisis de la muestra y se tiene que tener en cuenta cuál es el tipo de muestra. Por ejemplo, en este caso, digamos, si es que fuera una muestra de esputo, se pone aquí uno esputo cuando se la tomó. Si la fuera una muestra de hisopado, cuando se la tomó. Si fuera una muestra de cómo es, muestra de secreción vaginal también cuando se tomó. Ya, cierre de caso. Entonces, esto de aquí todavía estamos dentro de lo que es parte de lo que tiene que ver con el paciente. Entonces, prácticamente es muy sencillo llenarlo y esto de aquí es cuando ya interviene lo que es el epidemiólogo o la epidemióloga del distrito de salud. Tras culminar la investigación clínica, epidemiológica y de laboratorio. Entonces aquí tenemos el tipo de muestra como lo estábamos viendo en la anterior diapositiva. Igualmente, qué tipo de muestra hablamos, como ya les expliqué. Fecha de recepción, muestra adecuada, si es que es adecuado o no. La fecha de procesamiento, cuando se la deja en el laboratorio, y fecha de la entrega del resultado. Entonces aquí tenemos que marcar en el ítem 24
si es que el resultado es positivo, negativo, dudoso, de acuerdo a lo que es el diagnóstico que lo pusimos en la diapositiva que le indiqué, y de acuerdo a lo que es el reverso de este formulario. Las observaciones que podemos añadir y el resultado de la gente, si es que en este caso se lo puede ayudar a la gente y se identifica qué gente es, pues se lo tiene que poner. Ya. Vamos con la investigación de caso, igualmente seguimos con el trabajo del epidemiólogo. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta uno, nos dice se realizó la investigación y tenemos que marcar con una X si es que sí o no. La fecha de investigación ponemos igualmente día, mes y año, y si es que tiene contactos sintomáticos, o sea, un nexo epidemiológico que eh, pueda ser también un riesgo para un futuro contagio a más personas. La evolución del caso es otra parte en donde se tiene que también en cuenta, es la parte 7 del formulario, en donde la evolución del caso tenemos que tener en cuenta que nos pide aquí que identifiquemos si es que el caso fue manejado en forma ambulatoria, si fue manejado en hospitalización o requirió unidad de cuidados intensivos durante su evolución. Esto tiene que tener en cuenta que es luego de lo que es el manejo. Por eso es manejado por el epidemiólogo. Condición final del caso, si el paciente está vivo, con discapacidad o muerto, y la fecha del fallecimiento, si es que en este caso se marca el muerto. Por último, tenemos el último casillero, que es el cierre de caso. Vamos a ver la clasificación final del caso, si es que y de acuerdo a esta clasificación vamos a hablar en este cuadro de acá abajo. Se dice no concluyente, hablamos de un caso confirmado, en donde presenta completamente los síntomas y tenemos la prueba gold estándar en cualquiera de los casos que sea positiva y se lo habla como caso confirmado. Al contrario del descartado, pues la prueba que es la gold estándar sale negativa y se lo tiene que dar como descartado y no concluyente cuando no se ha realizado la prueba o las pruebas son completamente, no tienen un porcentaje de sensibilidad o especificidad adecuado para lo que es una confirmación de caso. Ya, el confirmado vamos a tener estas tres opciones, que va a ser el laboratorio clínico y el nexo epidemiológico. Siguiente a eso tenemos el diagnóstico final, ¿cuál es? De acuerdo a las pruebas. La fecha del cierre de caso se le pone cuando ha completado lo que es el manejo del caso y el nombre del responsable epidemiológico. Aquí va el nombre del epidemiólogo del Distrito de Salud. Entonces aquí tenemos todo lo que son los síndromes y los códigos CIE-10 que se utilizan para poner en un diagnóstico y en un diagnóstico futuro. Como vemos aquí tenemos síndromes tanto diarreico, febril, ictérico, febril hemorrágico agudo, bueno, y demás que vemos acá. Tenemos la otra parte que también tenemos transmitidas por vectores, tenemos lo que son eventos de salud pública de importancia internacional, eh, además de efectos tóxicos y enfermedades respiratorias que están dentro de lo que son los síndromes. ¿Ya? Y en sí eso sería todo de lo que es el formulario EPI 1. Eso, doctor Oscar. ¿Alguna Ya, pregunta? muy bien, ¿no es cierto? Entonces, este formulario EPI forma parte del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, el CIBE Alerta. Entonces, lo único que nos falta ahí es que últimamente le encasillaron a enfermedades catastróficas y también le aumentaron lo que es el COVID-19, ¿no? Que igualmente, como tú ya dijiste, está dentro de los grupos, ¿no? Hay enfermedades inmunoprevenibles, las enfermedades zoonósicas, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por alimentos y agua, los eventos de salud pública, efectos tóxicos y enfermedades respiratorias. Entonces, dentro de esta última, lo que más recalca es la tuberculosis. Entonces, es lo único nuevo que se ha incluido en este EPI, que es el documento oficial para notificar
enfermedades, ¿no es cierto? Y esto nos va a servir para hacer un seguimiento si se trata de un brote, de una epidemia, etcétera, ¿sí? Entonces hasta ahí quedaríamos, debido a que ya tenemos enseguida la otra charla.